Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Inmediatamente llevan a Frat al hospital. Cuando informo a la gente de la mansión, todos vienen al hospital. Mientras Gul llora por lo que hará sin Frat, Dylan está junto a ella y la apoya. Mientras tanto, el amigo de la escuela de Baran ha sido nombrado oficial de policía. Baran cuenta los detalles del asesinato y que están seguros de que se trata de Zebair. Después de recibir toda la información, Akif sale del hospital y dice, le avisaremos si sucede algo. Harun está muy ofendido por lo que dijiste y se enoja, preguntándose si soy un hombre sin carácter que ni siquiera me conoces. Pero déjame entender lo que pasó, entonces San dice que me hará responsable de esto. Baran busca a Zebair por todas partes con Cian y sus hombres, pero no lo encuentran por ningún lado. Cian explica que encontró algunos documentos y una computadora portátil en la empresa. Baran da instrucciones para copiar todos los documentos y la información en la computadora portátil y regresa al hospital con Cian. Mientras Gul dice que las palabras del médico durante 48 horas son demasiado largas y que el tiempo no pasa, Dylan intenta darle un impulso moral a Dylan diciéndole que se calme. Mientras tanto, Baran se acerca a ellos y les pregunta si hay alguna noticia de Frat. Mientras Gul dice esperaré en la puerta de Frat, tal vez llegue alguna noticia, al menos la seguiré, y Dylan va con ella para que yo pueda ir contigo. Cuando Baran viene a ver cómo está la señora Azade, esta dice, tengo algo muy importante que hablar con ella sobre Frat. Mientras Hassan intenta cerrar el tema para no cansarlo porque su madre no se encuentra bien, suena el teléfono de Baran y sale de la habitación. Hassan dice que crees que pasará mientras tanto, me matarán y te echarán de la mansión. Cuando Baran regresa y te pregunta qué estabas diciendo, abuela, la señora Azade dice que no, hijo, que no es nada importante. Mientras Cian, Gul, Dylan y Baran miran a Frat desde la ventana. Hablan de él y Baran dice que Frat no es diferente a un hermano para nosotros. Gul dice que Frat ama mucho a Baran y Cian, y que le tiene especial cariño a Cian, y ellos se enojan y lloran. Mientras hablan allí, llega la enfermera y dice que puede entrar una persona. Mientras la señora Azade llora y le asigna al señor Kudret la tarea de escribir una carta a la persona que Frat más extrañaba cuando era niño, él dice que le escribió a su madre. Hassan se acerca a ellos. Cuando leí su carta, escribió que extrañaba mucho a su madre y estaba esperando una respuesta. El señor Kudret y Hassan escuchan con lágrimas en los ojos. Cada vez que llegaba el cartero, corría con esperanza y regresaba triste porque había recibido una respuesta de su madre. Luego poco a poco perdió la esperanza y dijo, soy mi hijo sin destino. Kudret le dice a la señora Azade que a Frat no le pasará nada, mi sobrino no se rinde tan fácilmente. Es muy terco. Él dice que tú sabes más, él hizo esto y aquello, hizo que Gul te aceptara. Él también te ayudará a superar este problema, Frat es un chico fuerte. Dylan, Baran y Cian miran desde la ventana mientras Gul entra junto a Frat y le dice, quédate conmigo, amor mío. Lucha por nosotros, por lo que hemos pasado, no me dejes solo, no me dejes. Sin aliento sin ti. Dice que todos lo están esperando, especialmente Cian, tiene mucho miedo de que te pase algo. Todos te quieren mucho, por favor despierta, hazme sonreír, si te pasa algo, no viviré, por favor no me dejes. ¿Llore? Dylan recuerda cuando le dispararon a Baran y cómo se sintió en ese momento. Hassan se enoja y llora en el baño del hospital por no amar ni proteger a Frat. Luego se seca las lágrimas y se mira al espejo con dureza, diciendo, eres un hombre cruel, cálmate. Baran quiere enviar a Dylan a la mansión, pero como Dylan no quiere dejar a Gul sola, Sabia se acerca a ella y le dice, no la dejaré sola, vete. Gul dice, continúa, puedes. No tengo dos criaturas así en los rincones del hospital. Dylan está convencido y le advierte que venga temprano y llame si pasa algo. Suena el teléfono de Hassan y quien llama es Zebair. Cuando Hassan le pregunta por qué llamaste y qué quieres, Zebair dice que Baran me está llamando, dime que llame. Cuando Hassan pregunta, ¿cuál es tu intención? ¿No era Baran tu objetivo? ¿Por qué le disparaste a Frat? Zebair dice que Frat me traicionó, así que lo castigué, ten cuidado, no serás el próximo.
Jasmine llora mirando la hebilla que compró Arun y dice que tengo que silenciar el sonido de mi corazón. De lo contrario me dolerá más. Mientras tanto, Cebrille viene y le trae fruta y le dice, no voy a presionar demasiado, pero si quieres hablar, Cebros siempre está a tu servicio y se va. Varán dice que desearía nunca haberlo echado de la mansión, nunca me perdonaré si algo le sucede. Cuando Dylan dijo no te culpes, Varán se desplomó frente a mis ojos, no podía hacer nada. Era como si me arrancaran un pedazo. Es extraño, dice, el lugar tan importante que tiene en mi vida. Dylan dice que no seas injusto con ella, siempre la amaste y mostraste comprensión. Esto no es culpa tuya ni de Cian. Mientras tanto, suena el teléfono de Varán y es Akif. Le pide a Akif Varán que rinda cuentas de sus redadas y le da la bala con la que dispararon a Frat. Deja a Zeba ir atrás mientras se va, él se va diciendo que es peligroso, estoy detrás del trabajo. Dylan escucha lo que se dice y le pregunta a Varán, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué harías si encontraras a Zebair? ¿Vas a matarlo? Me lo prometiste. Varán dice, no lo prometo. En tal situación, simplemente permanecí en silencio. Dylan llora entre lágrimas, te amo tanto, no entiendes lo que me pasa, tengo tanto miedo de que te pase algo. Estoy cansado de vivir con la mano en el corazón. Varán la abraza y le dice, prometo que seré más cauteloso contigo y con nuestro bebé. La relación de Jasmine y Arun es bastante amarga y constantemente se dan respuestas negativas. Antes de ir al hospital, Varán llama a Cian y cuelga diciendo, voy a ir después de enterarme de que la situación es la misma. Dylan está listo, pero cuando Varán le pregunta si no debería venir hoy, Dylan dice que vendrá. Varán dice que no seré terco contigo, que de todos modos seré derrotado. Cuando Dylan dice, ayer fui demasiado duro contigo, pero tengo miedo de perderte, Varán dice, prometo que prestaré más atención. Cuando Varán pregunta si mi padre y mi abuela están listos, Dylan dice que ya se fueron. Varán se da cuenta de que hay algo diferente acerca de la señora Azade y que hay algo que quiere decir, y se lo dice a Dylan. Arun y Jasmine se preguntan qué pasó, y mientras discuten, Arun se sorprende cuando Jasmine pregunta, ¿ya estás preguntando si Selma no es tu novia? Luego le pregunta a Jasmine, ¿quién te dijo esto? Cuando ella te dijo esto, dijo, Selma, oíste, ella dijo abiertamente, no andes con mi novio. El señor Varán Kudret y Cian se hicieron a un lado y Akif llamó por la noche y dijo que la letra F estaba grabada en la bala que disparó a Frat. Cuando el señor Kudret dice Zebair, Cian dice que este es definitivamente el trabajo de Zebair. Cuando Varán dice que todos están muy cansados, vayamos a la mansión, Gul dice que no iré a ningún lado. Incluso si insisten, Guls no quiere y Dylan dice que no insista. No quería ir a ningún lado cuando le dispararon a Varán, ¿cómo se puede dejar su lado izquierdo? Cuando Varán Gul pregunta, entonces, ¿dónde está mi abuela? El señor Kudret va a ver a Frat y le dice, hijo, apenas conseguimos permiso. Varán dice que me deje ir a ver a un médico. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.